Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa en el día de hoy. Estamos reflexionando sobre el libro del Levítico. Estamos en el capítulo 2. Estamos ya casi concluyendo este capítulo. El versículo 12 fue el anterior y aquí nos decía en el versículo 12: podrán presentarlas al Señor como ofrendas de primicias, pero no serán ofrecidas sobre el altar como sacrificio de aroma agradable. Nosotros allí estábamos hablando sobre la levadura y también estuvimos hablando sobre la miel. Y esto, la simbología es lo más importante, ¿verdad? Porque como yo les estaba diciendo anteriormente, algunas veces nosotros entramos, leemos la palabra de Dios y sobre todo estos libros que son un poco más difíciles porque nos presentan en una forma casi un poco aburrida, ¿verdad? Porque uno lee sobre el holocausto. ¿Pero qué quiere decir esto del holocausto? Que hay que matar de esta forma al animal, que hay que ofrecer esta parte, que hay que descuartizarlo, que hay que ponerlo al fuego, ¿verdad? En el capítulo 2 decíamos que son las oblaciones, y al hablar de las oblaciones nos están hablando principalmente de un sacrificio incruento, es decir, de los cereales. Pero se dan cuenta que detrás de esto existe toda una simbología, ¿verdad? Y analíticamente tenemos que ir mirando porque la harina, que tiene que ser harina de mejor calidad, es decir, tu mejor humanidad, porque la harina estaba representando, decíamos, a la misma humanidad nuestra. Al mismo tiempo que tiene que ser mezclada, decíamos, con ese aceite, el aceite que significa nada más y nada menos que el espíritu, la fuerza de Dios, el ruaj de Dios, que tiene que estar entonces amalgamando, mirá, amalgamando tu propia naturaleza, que es la harina, ¿verdad? Y después también hablábamos allí que tenía que estar este incienso, ¿verdad? Pondrás también incienso. El incienso, el olor, el sabor, el aroma incluso termina diciendo como ofrenda que se quema en aroma agradable a Dios. Toda tu vida, en síntesis, que tiene que ser ofrecida al Señor, pero como aroma agradable. Pero después nos ponía aquí y nos hablaba de los alimentos cocidos a la cacerola, etcétera, etcétera. Siempre hay que buscar harina de mejor calidad, el aceite también. Pero al hablar principalmente de lo que se presenta con respecto a la levadura y a la miel, dice que no debe ofrecerse, no debe ofrecerse. ¿Pero por qué esto? Y porque de cierta manera la levadura significaba, decíamos, el decaimiento, ¿verdad? Algo que se infla simplemente y que desvirtúa la realidad. Hacia eso está apuntando, hacia eso está apuntando. No quiere decir, ¿verdad?, que la levadura, si nosotros vamos a mirar desde una función tan importante que nosotros hoy utilizamos, ¿verdad?, sino cuando hubo ahí la ñane pam, lleva. Pero ellos miran desde otra simbología, ¿verdad? Es la simbología, ¿verdad?, de ese pan y shipeajina, ¿verdad? Vos le pones levadura y ¿qué pasa? El Evangelio mismo ya utiliza, sin embargo, en una forma positiva, pero viste, como simbología de ¿qué? De que el reino de Dios, a pesar de que somos nadie, ¿verdad? Eso ya es en el Nuevo Testamento. Entonces, sin embargo, es la fuerza de Dios que hace crecer. Bueno, pero ahora no vamos a entrar aquí, por lo menos en el libro del Levítico, cuando está prohibiendo la levadura o incluso está prohibiendo la miel. Pero, ¿cómo es eso?, diríamos nosotros. Pero en fin, ellos lo están mirando aquí más bien con otra de las características de la miel, ¿verdad? Eso que se puede agriar la miel, eso que era tan dulce, ¿verdad?, que era una cosa tan interesante, sin embargo, se puede agriar, o sea, puede descomponer todo lo que nosotros estamos queriendo presentar al Señor como ofrenda.
Allí que hay pirebe, ¿verdad? O sea, tenemos que entrar en su cultura y tenemos que entrar en el pensamiento de lo que ellos están dándole como significado a cada uno de estos elementos. Ahora nosotros podemos seguir y este versículo siguiente, que es desde el 13, en cambio, sazonarás con sal, nos dice, todas las oblaciones que ofrezcas, sazonarás con sal. Emoyana yue yuk, peasir emoyana yue. Nunca dejarás que falte a la oblación la sal de la alianza de tu Dios. Qué interesante. La sal de la alianza de tu Dios. Sobre todas tus oblaciones deberás ofrecer sal. De Moimantana la yuk. El Evangelio acaso nos habla también de la sal. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿viste? El Evangelio en todo caso te habla también de lo negativo. Aquí Levítico te está hablando de lo positivo. Un boyuk le da un sabor especial, le tienes que sazonar con sal siempre. Si presentas al Señor una oblación de primicias, ofrecerás espigas tostadas al fuego o granos molidos de cereales recién maduros. Vamos a entrar primero en este versículo 13 que nos habla un poco de la sal que hay que sazonar. La sal era el ingrediente final, ¿viste? Final, ¿viste? Ingrediente final. Vamos a sazonar un poco, le vamos a poner un poco de sal, sal fina, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tenga ese gusto, ese sabor. La sal es un producto para conservar también. Y es lo opuesto a la levadura. Decíamos hace rato que la levadura de por sí siempre se nos presenta más bien como un producto que hace decaer la cosa, ¿verdad? El decaimiento. La sal, por otra parte, preserva a los alimentos. O no solamente los alimentos, ¿verdad? La sal preserva todo lo que uno mete dentro de sal. Yo se mandó además en mi tano guaré y allá la de música. Mi papá trabajaba en la cuestión de faenamiento también de animales, ¿verdad? Entonces, se vendía el cuero, ¿verdad? O sea, cuando se mataban los animales, muchos animales, ¿verdad? El cuero se vendía también. Y había un señor que compraba el cuero, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que se hacía? Enseguida, lo primero que se tenía que hacer era estirar ese cuero. Yo recuerdo que había toda una pileta, era interesantísima, ¿verdad? Y ahí, ¿verdad? Se extendía ¿verdad? Dentro de la sal. ¿Y por qué lo metían dentro de esa sal? Y justamente para poder conservar. Después de ahí, ciertamente, después de cierto tiempo, cuando tenía una cantidad, no sé, 200, 300 cueros, entonces eso ya se llevaba a no sé dónde para que puedan seguir trabajando sobre ese cuero. Pero era interesante, ¿verdad? Todas estas cosas, y me hace recordar. ¿Y para qué? ¿Viste? No es solamente para la comida, sino que es para muchas cosas como la sal conserva. Esto es para ir contra todo aquello que la levadura nos estaba diciendo que es el decaimiento. La sal también era señal de ¿qué cosa? De la fidelidad entre el que ofrecía la ofrenda y Dios. Es un elemento mucho más lindo todavía. La fidelidad, la sal entre Dios y el que está ofreciendo. Así entonces es esa fidelidad total, ¿verdad? Con ese que hacemos la alianza. Y después, así cada uno de nosotros sabemos muy bien que en el Nuevo Testamento se habla bastante, ¿verdad? De la sal también. Y que no se vuelva sosa, porque si no, sirve simplemente, dice el Evangelio, para tirarlo. Volvemos enseguida con más. Yande charañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más.
ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre el libro del Levítico. Como siempre, estamos en el capítulo 2. Leímos el versículo 13 principalmente, ¿verdad? Sobre todo lo que significa la sal, lo que significa también, volvimos a mirar un poquitito los elementos, lo que significan. Decían luego aquí, tu oblación, la sal. Eso significa la alianza, por eso es la fidelidad, la alianza con Dios. Un boyuclí le da ese sabor a esa alianza con el Señor. Ahora del versículo 14 decíamos, si presentas al Señor una oblación de primicias, ofrecerás espigas tostadas al fuego o grano molido de cereales recién maduros. Sobre ella derramarás aceite y le añadirás incienso. Es una oblación. Te vuelve a decir, es una oblación. Luego el sacerdote hará arder como memorial una parte del grano molido y del aceite con todo el incienso. Es una ofrenda que se quema para el Señor. Nunca se va a olvidar entonces, ¿viste cómo está? Porque aquí concluimos en este versículo, que ya estamos en el versículo 16 del capítulo 2, vuelve a terminar con algo que estuvo repitiendo desde el capítulo 1 3 veces ahí, y aquí vuelve a repetir de nuevo varias veces. Es una ofrenda que se quema para el Señor. No nos olvidemos que todo esto que tiene su significado, que tiene la fuerza, ¿verdad?, de explicarnos cuál es la simbología de las ofrendas. ¿Por qué estamos haciendo unas ofrendas? ¿Por qué estamos quemando esto? ¿Por qué estamos ofreciendo esto al Señor? Y te dice bien, si ofreces, ¿verdad?, esa oblación de primicias, primero te está diciendo. Entonces, vamos a mirar un poco la fiesta de las primicias o primeros frutos. Esto también lo vamos a estudiar posteriormente, recién en el capítulo 23. Pero está entonces la fiesta de las primicias. Primicia quiere decir los primeros granos, o sea, los primeros productos. Caín y Abel, ¿qué es lo que ofrece? Dice, Abel ofrece de sus primicias, de los primeros. Es decir, como yo agarro aquello, Señor, agui lléveme en déjete y temba y poneite a vigoreme ese, ¿verdad? Entonces agarro, lo ofrezco al Señor. Esto, Señor, tú me has dado, esto, Señor, tú me has regalado, y entonces yo te lo ofrezco con sinceridad de corazón porque reconozco. Entonces, también tenemos que mirar el significado profundo de lo que es una ofrenda, ¿verdad? O sea, no es una ofrenda de ofrecer por ofrecer simplemente, sino que la ofrenda también está significando algo muy lindo. Le estoy ofreciendo a Dios
algo que Él mismo me lo donó por su gracia y por su amor. Ahora, vamos a mirar más adelante, como le estoy diciendo, todo lo que significa esto de las ofrendas, ¿verdad? De las primicias, esto de lo que es el ofrecer nada más y nada menos que los primeros productos que el Señor nos regala. Nosotros también queremos mirar y decir aquí que ofrecerás, dice, espigas tostadas al fuego o granos molidos de cereales recién maduros. ¿Qué es lo que se le agrega a toda esa simbología que ya hemos reflexionado? Porque ya hemos dicho sobre las espigas, ¿verdad? Las espigas, sobre la harina que tiene que ser molida, o sea, yosuana, que tenés que preparar, que significaba la propia humanidad nuestra, del hombre como tal. Por otra parte, también decíamos aquí el fuego no es en el sentido positivo, decíamos, sino que el fuego de por sí es todo aquello que en todo caso nos está madurando, nos está purificando. Claro, en los cereales, ¿verdad? Tu sopita metes ahí, o cualquier alimento, metemos al fuego. ¿Para qué? Para que pueda tostarse, pueda dorarse, pueda cocinarse en síntesis, ¿verdad? Entonces te está diciendo de cierta manera que el fuego es esa presencia de Dios. Yo le ofrezco lo que yo soy, mi propia humanidad, mezclada con esa fuerza y ese espíritu del aceite también que hemos reflexionado anteriormente. Bueno, todos estos elementos ya hemos reflexionado, pero ahora te agrega, dice, son granos molidos de cereales recién maduros. Estas son las primicias, los que están entrando, los que están comenzando. Eso es lo que nosotros tenemos que ofrecer. Pero ¿por qué te está pidiendo que ofrezcas la primicia? Esta es la primicia, esta es la novedad. Porque el hombre, en síntesis, tiene que tener un corazón agradecido. El libro de Levítico, entonces, nos está abriendo el corazón, la mente, y a cada uno de nosotros, no está hablando para estos que vivieron hace 4.000, 5.000 años atrás, o no sé en qué tiempo estas cosas ya se fueron, ¿verdad?, escribiendo, porque mucho antes incluso de la Biblia, ¿verdad?, sino que nos está hablando a nosotros. ¿Cuáles son tus primicias? ¿Qué es lo que verdaderamente vos le estás ofreciendo al Señor? ¿Qué es lo que nosotros le estamos ofreciendo a Dios? ¿O será que nosotros nos adueñamos, ¿verdad?, de aquello que es como si fuese algo nuestro, que nosotros lo producimos? Ciertamente que será nuestro empeño, será nuestro trabajo, será nuestro sudor, pero detrás de todo esto te está diciendo, ¿quién te dio esa fuerza a vos para que puedas producir? ¿Quién te regaló esa tierra para que la tierra pueda producir? ¿Quién te regaló incluso de esos cereales para que puedan ir creciendo? O sea, en síntesis, todo es gracia, lo que diría después más adelante también Pablo, ¿verdad?, que descubre que todo es gracia, todo es don, todo es ofrenda, todo es entonces un regalo que proviene del Señor. Y esto es importante tenerlo en consideración. Yo algunas veces pienso también en nuestra cultura, porque se llama y nuestra cultura, ustedes también deben saberlo, no sé si alguno de nosotros lo hicimos, pero yo recuerdo en la familia era muy tradicional el primer trabajo, el primer sueldo de tu trabajo, cuando comenzabas a trabajar por primera vez, ¿qué se hacía? MNDCB, tu primer sueldo completito, completito. O sea, esta era la forma de decir, esta es la primicia. ¿Qué es lo que está pidiendo? ¿Qué es lo que está diciendo? No es tanto una forma, no sé, mágica o lo que sea, ¿verdad?, sino que es decir, gracias Dios, a través de mi mamá, a través de mi papá, te agradezco lo que yo soy, lo que hoy gano, porque hoy puedo trabajar, porque hoy tengo esto, te lo doy todo, te lo ofrezco, reconozco tu gracia, la oblación, ¿se dan cuenta? Entonces no es aquí una fórmula simplemente decir que esto que con sal, con azúcar, que esto de mañana peare, mañana moan, no. Esto va mucho más allá, queridos hermanos, y esto es muy importante que reconozcamos y que sepamos verdaderamente lo que Dios también nos pide, o sea, tener un corazón agradecido. Y por eso te está hablando, y esto es lo único que está agregando aquí, son las primicias de esto que nosotros mismos hemos recibido de Dios.
Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. Queridos amigos, estamos continuando con nuestro programa Ñande Yarañe, de todos los días, nuestra catequesis y nuestro estudio bíblico. Al mismo tiempo, queridos amigos, yo les invito, ¿verdad? Todos los que quieran hacer parte de esta fundación Ñande Yarañe para que podamos seguir en la evangelización. Esto es lo importante, la evangelización. Nuestro objetivo es esto, a través de los medios de comunicación ahora, pero no se olviden que hay muchos proyectos. Como fundación tenemos tantos lindos proyectos, pero eso también dependerá, ¿verdad? Como toda fundación depende de sus miembros. Y por eso queremos que cada uno de ustedes se haga miembro de nuestra fundación Ñande Yarañe para que después podamos seguir creciendo, para que podamos ofrecer no simplemente un conocimiento de la Biblia, un conocimiento de la palabra de Dios, sino que después esta misma palabra de Dios que vamos meditando, sino que conociendo la palabra de Dios nosotros después podamos ponerlo en práctica. Y ahí hay tantos proyectos, escuelas a la cuenta, hay tantos niños que están sin escuela, tenemos que ir hasta ellos. Hay tantos niños que están en los semáforos ahí, que no tienen la posibilidad de una buena educación, o de tener una familia, o de tener un hogar. Bueno, todos estos elementos podemos ir pensando. Hay tantas familias que siguen sin trabajo, tantas familias que están en la pobreza, tantas familias que están en la ignorancia, tantos jóvenes que han caído, ¿verdad?, bajo la adicción, la droga, tantos jóvenes que no tienen una profesión, pero porque no tiene la posibilidad, no tiene, ¿cómo que se dice?, una profesión, no tiene una profesión. Tenemos que ofrecer entonces escuelas profesionales, que pueda ser un buen soldador, que pueda ser un buen electricista, que pueda ser un buen albañil. ¿Por qué no? ¿Verdad? Hay tantas posibilidades. Pero la fundación puede seguir adelante solamente cuando nos hacemos fuertes, ¿verdad? Tenemos que hacernos fuertes porque recuerden que la pastoral también pasa por una buena organización y por una buena organización en el sentido generoso de poder tener recursos
que después podemos invertir, ¿verdad?, en los jóvenes, en los ancianos, en los niños, en los indígenas. Bueno, nosotros estábamos hablando justamente de nuestras ofrendas y aquí me parece que entra muy bien esto de las ofrendas. Ahora queremos entrar en el capítulo 3 del libro del Levítico. En este libro nosotros encontramos el capítulo 3, el título principal es el sacrificio de comunión. Sacrificio de comunión. Y vamos a procurar entender lo que el libro del Levítico nos quiere poner como una tercera opción ahora. Una primera nos habló y nos fue describiendo lo que significa los holocaustos. Un segundo momento, todo el capítulo 2 hizo toda una sección que nos hablaba de la oblación. La oblación entonces tiene su característica que es desde los cereales, el holocausto desde los animales. Y ahora entonces vamos a entender un poco en este capítulo 3 lo que significa el sacrificio de comunión, hacia dónde está apuntando. Vamos a escuchar entonces los versículos que nos ofrece este capítulo 3. Si una persona, dice, ofrece un sacrificio de comunión y su ofrenda pertenece al ganado mayor, entonces está mezclando el ganado mayor, o sea, macho o hembra, deberá presentar delante del Señor un animal sin defecto. Te vuelve a decir esto. Impondrá su mano sobre la cabeza de la víctima. De nuevo, lo que ya dijimos, capítulo 1. Lo inmolará a la entrada de la carpa del encuentro. Y luego los hijos de Aarón, los sacerdotes, rociarán con su sangre todos los costados del altar. El oferente presentará como ofrenda que se quema para el Señor las siguientes partes de la víctima: la grasa que recubre las entrañas y la que está adherida a ellas, los 2 riñones y la grasa que está sobre ellos, o sea, en los lomos, y la protuberancia del hígado que extraerá junto con los riñones. Los hijos de Aarón harán arder todo esto sobre el altar, junto con el holocausto colocado sobre la leña encendida, como una ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor. ¿Se dan cuenta? Aquí de nuevo, como una dice, ofrenda que se quema con aroma agradable al Señor. Veamos un poquitito el significado de lo que significa para nosotros el sacrificio de comunión. Nos está hablando casi del holocausto, con algunas variantes y con algunos elementos que se van introduciendo aquí. Posiblemente esto es como un añadido dentro de esa historia que nosotros siempre decimos, ¿verdad? No es que una sola vez se escribió y listo, y terminó ahí, se cerró todo y ya nadie puede tocar porque es un libro sagrado. No, recordemos que estamos dentro de una historia, dentro de una cultura, dentro de una tradición que también va evolucionando y que va reflexionando. Nosotros eso mismo lo habíamos visto ya en el libro del Éxodo. Los capítulos del Éxodo nos van enseñando mejor y nos van diciendo elementos que se van agregando posteriormente. Y eso no nos tiene que asustar, no nos tiene que asustar. Es como ahora también nosotros, dentro de nuestra ritualidad, dentro de nuestra liturgia, hay muchísimos elementos que antes no se utilizaban, o mejor dicho, que antes ni se celebraba, ¿entienden? Entonces, movimientos que van surgiendo de acuerdo a qué cosa, de acuerdo a la necesidad que va teniendo la iglesia. Y la iglesia, pues, ese Atiguazú es la asamblea. Y de acuerdo a qué está surgiendo, y de acuerdo a la necesidad, como le estaba diciendo, que también responde al tiempo. Porque nosotros entramos y somos frutos, somos hijos también de nuestro tiempo. Y tenemos que responder a esas necesidades del hombre. Dios que entra en la historia del hombre, por eso Dios se encarna. Dios hoy queña de virebe. Hoy, por ejemplo, el joven es totalmente diferente de hace 50, 100 años atrás, o de hace 20 años nomás luego, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y tenemos que ir entrando, tenemos que ir respondiendo a esas necesidades. Y bueno, tendremos que hacer surgir nueva forma, ¿verdad?, de llegar a lo profundo, ¿verdad? Porque es Dios el que quiere llegar a lo profundo con un lenguaje propio del tiempo. Y eso es lo que está sucediendo. Y por eso se van agregando ciertos otros elementos que respondía a aquel tiempo. Nosotros leyendo, nosotros entendiendo lo que nos dice
este capítulo 3 del libro de Levítico también hacemos lo mismo. Primero entendemos la esencia, el mensaje. Ese mensaje que lo vamos elaborando, lo vamos entendiendo, lo vamos rumiando, y eso mismo entonces que después lo vamos ofreciendo para dar una respuesta a las necesidades del tiempo actual. Vamos a mirar un poco lo que significa este capítulo 3 del 1 al 7. Primero, los sacrificios de animales junto con las oraciones y los rituales descritos en este capítulo 3 nos pueden parecer un poco extraños, ¿verdad? O sea, pero ya hemos leído y más o menos nosotros ya entendemos lo que significa. Es importante notar que lo destacado en este libro no son los sacrificios de animales. Eso es lo que yo les dije. No es que nosotros destacamos y nosotros subrayamos, hay que matar animales, lo importante es aquí el sacrificio y el holocausto de los animales, sino que, ¿qué cosa? Nuestra identidad como pueblo de Dios. Vuelvo a recalcar, lo importante, lo que se subraya entonces en esto, es justamente nuestra identidad como pueblo de Dios. ¿Verdad? Aquí te decía mejor en el capítulo 1, que cuando se sacrifica el animal, incluso dice el oferente es el que tiene que matar el animal, viste que eikiana y pirebe, o sea, porque tu identidad vos le estás, repocó de seguridad lleva. Vos estás entrando, haces parte de ese sacrificio, de esa oblación, también la oblación que significaba la parte de los cereales, ¿verdad? Aquí entonces, vuelvo a recalcar lo que dice aquí, no son los sacrificios de animales lo más importante donde tenemos que subrayar. A pesar de que te ponen también todas las características de esos animales, como tienen que ser, ¿verdad? Sin defecto, todos estos elementos, ¿verdad? Pero desde ahí tenemos que entenderlo bien. Vamos a volver enseguida con más Ñande Yarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá,
Este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Buenas tardes, padres. ¿Qué tal? Mi nombre es Cristóbal Cardoso. Estoy en el segundo curso de filosofía y pertenezco a la Arquidiócesis de Asunción. Ya. ¿Y qué club, che? Cerro Porteño. Ese es otro cerrista, será. Me veo rodeado de cerrista y olimpista aquí ahora yo, ¿eh? Bueno, muy bien. Le tengo campeón hoy, a la otro vice. Ya lleva, ¿eh? Hoy por ahora, Guanipio que salió tercero. Bueno, entonces fíjense, ahora queridos jóvenes, yo quisiera compartir con ustedes o que nosotros podamos compartir con la teleaudiencia. Recuerden que estamos compartiendo con otros jóvenes, así como ustedes, jóvenes para los jóvenes, pero que también está la familia, es decir, los papás, los abuelos, en fin, todos estamos compartiendo este programa que tenemos aquí. Y por eso yo quisiera preguntarles ahora, ¿cómo es que nace esta vocación? ¿Cómo es que se siente? En tu caso, por ejemplo, Alberto, vayan de la ñandú. A Moiteca Aguazú, en de Valle, ya, sí, exactamente. El distrito de Tembiapona. Tembiapona, el capital de la banana. Exactamente. Ahí hablan guaraní todavía. Sí, guaraní. Batecobio, guaraní, te veo hoy. La mayoría. Bueno, aquí le vamos a meter un yo para, será, porque si habla todo guaraní, después la gente ya me va a decir, y no entendí nada de lo que dijiste. Okay, bueno, decime un poquitito, Alberto, esa es la oñepunu, esta vocación. ¿Cómo es lo que vos sentiste en tu corazón? En primer lugar, en nuestro caso, para llegar a nuestra casa, tenemos que pasar toda una trayectoria, 3 kilómetros de lago en balsa. A la cuenta. Y nosotros antes no teníamos todavía una parroquia, sino que dependíamos de una parroquia que teníamos que pasar hacia Campos 9, José Domingo Campos. Y después, en el 2013, falleció nuestro párroco. Y ahí prácticamente en un lapso de un año no tuvimos sacerdote. A las cuentas. Entonces, yo particularmente me sentí así como una oveja sin pastor. ¿Vos vio que era monaguillo, vio? ¿O no? No, era catequista. Catequista sí, lo ya era. Catequista. ¿Cuántos años tenía entonces? Y yo tenía ese entonces 20 años. 20 años. 20 años, sí. Ya. En primer lugar fui coordinador 2 años porque... O sea, vos antes eso todavía no sentiste ninguna llamada vocacional. No, todavía no. De tranquilo, de catequista. Sí, ella por va a poco jueves, ella por. Sí, Roma po olería, pero Roma. Olería. Sí, olería. Entonces, prácticamente papá desde muy chico él trabajó en olería y nosotros también. Hasta ahora seguimos trabajando. ¿Cuántos hermanos son ustedes, Alberto? Estamos 5 varones. 5 varones. ¿Y toditos trabajan en la olería? Toditos trabajan. ¿Ande va el número de la familia? En el medio estoy. En el medio. Sí, el número 3. Número 3. Justamente venían de ya radio. Ahí es. Qué bien, sí. Y bueno, y después tu historia, o Manola Baína y por Ibeima de la catequista. No, y entonces no tuvimos nosotros más misa, no hay más formación, prácticamente una comunidad abandonada. Y yo tenía proyectos, ideales, yo quería así salir, trabajar, estudiar, ese era mi proyecto. Entonces, al sentirme así, yo recurrí así a confesiones, también afuera en otras parroquias, por ejemplo en Campo 9, en José Domingo Campos, y yo preguntaba por qué nosotros estamos así. Claro. Y ellos me decían que por falta de sacerdote. Claro. Entonces yo ahí empecé a sentir la vocación, ¿verdad? Porque yo quería que la gente se sienta así, tenga misa, haya bautismo, matrimonio. Claro. Entonces, como nos sentimos ovejas sin pastor, entonces yo sentí esa inquietud vocacional. Y todo ese proyecto que yo tenía de querer estudiar, trabajar y ayudar a mi familia, entonces me olvidé porque para mí es Dios quien toca mi corazón. Entonces yo dije, ¿por qué es esto? Y había noches, días que pasaba y me cuestionaba, rezaba.
Entonces yo experimenté una cosa totalmente diferente, porque para mí era la voz de Dios que me llama, y algo mucho más grande que mis proyectos, mis ideales. Y entonces empecé a buscar, Claro. rezaba, Y preguntaba. vos me dijiste que era catequista en ese momento. Sí, así Ama, es. ella venía formada como catequista, anda y por la paz. Y mala venía formada, pente, peleé. Y nosotros, y justamente yo en primer lugar fui coordinador porque no había quien pueda dirigir una comunidad. O sea, era coordinador porque no había otro. No había otro. Entonces, gracias a mi mamá. ¿Ah, sí? Sí, se iba a cerrar justamente nuestro... La vende teníamos capilla. oratorio. Vaya, Sí. era la vende oratorio. Virgen de Guadalupe. Virgen de Así Guadalupe. es. Y se iba a cerrar porque justamente no hay más quien dirija. En serio. Entonces... Jamás lo motimos a la pa y hoy vio. Te digo, Y- pente más la pembotita hoy, pente más hoy. porque no hay por ahí, ve la joda. Ya. Entonces, se convocó una reunión y yo le llevé a mi mamá. ¿Dónde se va la reunión? Y después, solamente 6 nomás había. Claro. 6 padres de familia. Entonces, se aguapín de fondo vecina y llego. Y digo de dirigir señas del año de comunidad. Entonces, yo en ese año terminé mi colegio. Claro. ¿Vos tenías Y- cuánto? ¿20 años me dijiste? 19 en ese 19 entonces, nomás, 19, ajá. sí. Y después ya a los 20 años ya fui catequista. Sí, el próximo año. Y entonces yo le dije, no sé, depende de mi mamá. Yo decía, depende de ese Sí, depende de la decisión. Hombre, va a ser permiso a mamá, se me puede llegar a hacer, sí, adelante. Entonces sí, a mí todas las ayudas. Entonces un señor me dijo, yo te voy a ayudar. Claro. Y entonces así salimos, después fuimos a la parroquia, salimos a José Miguel Campos, y ahí nos presentamos y ahí empezamos a trabajar con los jóvenes, con la familia. Y después el próximo año ya hubo una misión en José Domingo Campos. Claro. Y ahí me acerqué a hablar con el encargado vocacional. Sí. Le dije mis inquietudes y cómo podía hacer. Y como yo ya pasaba mayor de edad, 20 años, yo le dije, ¿dónde queda el seminario mayor? Yo quería irme ya, y nosotros tenemos ahí seminario menor. Ya. Entonces él me explicó cómo es la cuestión, que tenía que ingresar primero al seminario menor. Claro. Entonces, así fue que en un 6 de febrero del 2014 ingresé al seminario. Mira, che, Y qué sí. interesante cómo Así Dios es. entonces guía a cada uno. Bueno, añadiendo de Miguel ya terminamos hoy, ¿cómo nació un poco este llamado? Vaya la añadiendo de ya poco de Yo sentí mi llamado en la parroquia mismo, estando en un movimiento. ¿Vos sos Villa Elisa? De Villa Elisa. Un movimiento que se llamaba, porque terminó el grupo, pero quedamos unos cuantos frutos de ese movimiento, Águilas del Carmen. Tenemos ya Paí, que son de ese movimiento. Virgen del Carmen era hoy la vende parroquia. Sí, Virgen del Carmen, Villa Elisa. Entonces, dentro de ese grupo, compartiendo con los jóvenes, yo, vamos a decirle que sentí ese llamado, o sea, el llamado en sí, como decía un profesor justamente de Biblia, cuando el Señor te seduce y te deja seducir. Entonces, ahí yo agarré y dije sí, qué era lo que el Señor quería para mí. Eso siempre me pregunté, porque también estaba en la facultad, y como que estaba tambaleando ahí y ¿De más estudias en Miguel? estaba estudiando contabilidad. Contabilidad. ¿Dónde gusta subir los números ahora? No, me tambalear. no. Haré tambalear, Entonces ahí yo dije, vamos a ver qué quiere el Señor de mí. Seguí mi discernimiento vocacional con el párroco y también con la pastoral vocacional de acá, y después ya ingresé al seminario, cuando eso no teníamos todavía seminario menor, en la arquidiócesis. Entonces, dentro de este movimiento yo escuché el llamado, sentí el llamado y le dije sí al Señor, dentro de la parroquia del grupo. Che, ¿y tu familia? Che, decime un poquitito, ¿cómo es tu familia? ¿Vos hermano ven? Dos somos. Dos. ¿Y vos qué sos? ¿Mayor, menor? El mayor. ¿vio? El mayor. Y en Ya. realidad los primeros tiempos fue un no de la familia. ¿Ah, sí? Sí, porque Claro, el hijo mayor, siempre mayor. los padres como que tienen planeado ya algo para los El hijos. ¿verdad? sostén. Cuando Y- sea viejo, o mi hijo me vas a mantener. Y sí, así. Pero yo, gracias a Dios, después, ahora por ejemplo con mamá, la doña emocionada, vea, ella es la que está más emocionada ahora con... Y vos ya está muy con cerca, su che, hijo, séptimo ahí. año ya, ¿eh? Séptimo año. Entonces, yo creo que el Señor, estoy seguro de eso, siempre nos sostiene. Yo me fui con mucho, no miedo, no era miedo porque estaba seguro de mi vocación, pero el que mi mamá los primeros tiempos me diga, no me dijo no,
pero ahí la gusta para eso, pues. Entonces no te decían ni sí, no te decían ni sí ni no, pero si es tu decisión, mi hijo. Pero ahora, por ejemplo, en estos años, pasando a la etapa de filosofía ya, a mí me llegó muchísimo cuando una vez a mi mamá le preguntaron, señor André, Alan me la página, y yo estoy muy contenta. O sea, después de escucharle eso, después de haber rezado mucho también, porque yo también recé mucho por mi familia, y también recé con ella, entonces ahí... Qué bien. Bueno, así entonces estamos compartiendo estas lindas y ricas experiencias con los seminaristas de nuestro seminario mayor, con Aina Laña de Paina del futuro. Entonces, tenemos que ayudarles con la oración en primer lugar, ¿verdad? Para que sean buenos ministros dentro de la Iglesia de Dios. Pocos minutos después de las 8 de la mañana, hora de Roma, el Papa Francisco ponía así rumbo a África por cuarta vez en su pontificado. Y 10 horas después, de noche, llegaba a su primer destino, Maputo, la capital de Mozambique. A pie de pista fue recibido por el presidente del país. Después, el Papa Francisco saludó una a las demás autoridades que acudieron también a recibirlo y fue homenajeado así, con todos los honores. Además, en el aeropuerto le dedicaron estos enérgicos bailes tradicionales. Mozambique recibe con enorme esperanza la visita de Francisco. El país ha sufrido una serie de catástrofes naturales que han afectado profundamente a la población. El centro y el norte siguen afrontando las dramáticas consecuencias de dos ciclones, el Idai y el Kenneth, que hace unos meses causaron cientos de víctimas mortales y cuantiosas pérdidas materiales. Paradójicamente, en el sur, la sequía ahora causa estragos. Mozambique tiene unos 29 millones de habitantes, 8 de cada 10 viven en la pobreza con menos de $2 al día. Es además uno de los países del África subsahariana que más ha sufrido las consecuencias del SIDA. El 23% de los habitantes de la capital, Maputo, es portador del VIH. Los mozambiqueños padecieron además durante 15 años una cruenta guerra civil que dejó al menos 1 millón de muertos. En agosto de este año precisamente se suscribió un acuerdo de paz entre las dos facciones enfrentadas con la esperanza esta vez de poner así definitivamente fin al conflicto. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandi Yarañé. Queridos amigos, estamos continuando con nuestro estudio bíblico del
libro del Levítico. Estamos comenzando el capítulo 3. Estamos mirando sobre todo del capítulo 3, del 1 al 7, y también después esto mismo, como vuelve a repetirse, ya lo habíamos leído, pero decíamos que también hay algunos elementos que después se van introduciendo, ¿verdad? Se van introduciendo. ¿Pero por qué se introducen elementos nuevos? Porque siempre la palabra de Dios quiere ayornarse, es decir, ponerse al día, de acuerdo a la necesidad de las nuevas generaciones, para entender qué es lo elemental y lo fundamental. Recién decíamos incluso que cuando nosotros estamos hablando de estos holocaustos o de estas ofrendas, nosotros no estamos hablando tanto del animal como tal, ¿verdad? Sino que nosotros estamos hablando aquí de la identidad del pueblo de Dios. Cada uno de estos animales entonces representa algo más, representa a nuestra identidad, representa al hombre como tal. Por lo tanto, veamos un poco. Dios llama, de cierta manera, a todos los hombres, o sea, a nuestra humanidad, a la santidad en primer lugar. Nos llama entonces a una reflexión para ver qué camino estamos haciendo o cómo lo estamos haciendo. ¿Por qué tengo que ofrecer un holocausto? ¿Por qué tengo que ofrecer el sacrificio de comunión, común unión con Dios? Y justamente porque aquí está, ¿verdad? O sea, todos estamos llamados a la santidad. Pero épico dice, santidad. La santidad en síntesis quiere decir nuestra propia felicidad. Dios nos llama entonces a vivir nuestra dignidad profundamente. No entendamos que estos son simplemente ritos. Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, esa es la gran equivocación cuando nosotros nos volvemos ritualistas. Y esto tenemos que mirar en las liturgias de todos los tiempos, En todos los tiempos pudo haber y pudo existir y puede existir y existe hoy en día y existirá seguramente ritualismos. Ritualismo es cuando nosotros no le damos el sentido profundo, no sabemos el por qué estamos realizando algo. Entonces hay que hacer una buena catequesis. Y yo aquí, queridos amigos, queridos hermanos, les insto, les invito a que hagamos verdaderamente estudios serios, no solamente de la Biblia o de la palabra de Dios, que es elemental y fundamental, sino que hagamos estudios serios, por ejemplo, sobre la liturgia, sobre los signos que nosotros utilizamos en la liturgia. ¿Por qué encendemos una vela? ¿Por qué nosotros utilizamos el agua? ¿Por qué nosotros bendecimos el agua? ¿Por qué nosotros imponemos la mano? ¿Por qué nosotros entonces hacemos muchos gestos? Utilizamos, no sé, el anillo en las bodas. ¿Por qué utilizamos el aceite? Aquí nosotros ya vimos algo, ¿verdad?, sobre el aceite. Entonces, hay miles y miles de signos que son elementos antropológicos, es decir, que nos hacen pisar tierra, nos hacen entrar en nuestra propia identidad de humanos, de personas. Entonces, y cada uno tiene un significado, tanto en un sentido muy positivo, en un sentido también negativo, ¿verdad? Cada uno tiene su significado, puede ser positivo o negativo. El agua destruye, eso es negativo. Anda un poco cerca del río, viví un poco ahí, cae inundación, güey, palan de roga. Entonces el agua, la fuerza, el ímpetu. Anda, tirate en una cascada, el agua te arrolla, te mata, te ahoga, torbellino, en fin, todo lo que vos quieras. Pero tiene una función también positiva, ¿verdad? El agua te refresca. El agua para bañarte, el agua de un arroyito donde podés tener ese calor, el agua que tenés que tomar para poder vivir, el agua donde vos podés entrar a bañarte, en fin, miles de cosas, le podemos dar el significado. Bueno, pero por eso aquí, eso nos está diciendo. Todo esto que estamos hablando, todo el libro de Levítico, que parece que se centra mucho, ¿verdad?, solamente en tradiciones, en instrucciones, en leyes, cómo se deben celebrar los ritos. De eso parece que nos habla el libro de Levítico. Sin embargo, cada una de estas simbologías. En la medida en que vamos entendiendo esta simbología, después también nosotros nos entusiasmamos, ¿verdad? O sea, vemos y sentimos, ¿verdad?, esa grandeza que hay por detrás. Bueno, entonces Dios nos llama, ¿verdad?, a todos nosotros a la santidad. La santidad que quiere decir nada más y nada menos que ser felices, vivir bien. Vivir como hermanos, amarnos, respetarnos, querernos.
Y entonces, otro elemento, aún aquellas personas pecadoras. ¿Por qué? ¿Por qué el sacrificio justamente? ¿Y por qué decíamos cuando ese animal que nosotros tocamos, ¿verdad? O que nosotros mismos sacrificamos, nosotros le pasamos nuestra identidad? Porque justamente nosotros decimos, bueno, Señor, reconozco mi debilidad, reconozco mi ser de humanidad, de pecador. A través de esto yo te ofrezco, ahí está la ofrenda. Entonces es como una expiación, la expiación por tus propios pecados, porque somos pecadores. Y entonces hay preguntas, ¿cómo podemos mejorar, ¿verdad?, nuestra propia vida? Por ahí camina entonces, en un aspecto mucho pastoral, mucho más pastoral si queremos mirar. Viste que tiene sentido, no es que estamos leyendo nomás el libro de Levítico. ¿Y qué vas a leer de Levítico si es solamente parece cómo se tiene que hacer el sacrificio, qué hay que poner, con quién, la levadura, sí o no, sal, sí o no, miel, que esto, que no, sino que entramos al mensaje de cada uno de estos que están simbolizando, ¿verdad?, de estos elementos. Otro elemento importante, tenemos que recordar que Dios le revela a Moisés también un proceso para encontrar este camino de santidad. Por eso decíamos en el capítulo 1:1, el Señor llamó a Moisés, le llama a Moisés. Entonces es Dios mismo el que le está diciendo, bueno, yo te quiero mostrar este camino de reencuentro. No olvidemos, vuelvo a retocar algo que dijimos en el inicio luego. El libro de Levítico lo que quiere hacer es este reencuentro con Dios. ¿Por qué? Porque hemos fallado con Dios. Éxodo capítulo 32, hicimos nuestra vida como quisimos. Fuimos detrás de los ídolos, hemos hecho el becerro de oro, pusimos nuestro propio Dios. Mirá que aquí es interesante porque ellos decían, ponnos, ¿verdad?, a alguien, decían, le pedían a Aarón, alguien que guíe nuestro camino, alguien que guíe nuestro camino. Entonces nuestra identidad, nuestra propia vida, nuestro pueblo, vamos a poner toda la fuerza sobre ese ídolo. Aquí te está diciendo que ahora toda esa fuerza nosotros tenemos que identificarnos. ¿Con quién? Con esa oblación, con esa ofrenda que justamente tiene que ser agradable a Dios. Bueno, hay mucho más para reflexionar. Seguiremos la próxima semana en nuestros próximos capítulos, ¿verdad?, sobre el libro de Levítico. Que el Señor entonces una vez más nos bendiga, nos dé la fuerza, la fortaleza, decíamos, y al mismo tiempo nos dé esa gracia que necesitamos para poder ser como esa sal también, salar el mundo, darle ese sabor a nuestra propia vida. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por